Confirman, por favor, si todos me escuchan. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, se escucha, Elisa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de presentar a la docente, quería hacerles el recuerdo lo siguiente. Hoy estamos iniciando ya el módulo 4 del diplomado. Durante el módulo 0 habíamos señalado que tenían que subir todos su documentación necesaria para el trámite del diplomado. Si bien la mayoría lo ha presentado, a algunos les falta todavía. Entonces les pedimos a los que aún no han presentado que lo suban durante estas 2 semanas siguientes. De esta manera, una vez que concluya el diplomado, se va a poder dar inicio al trámite para que no haya ningún retraso y también se pueda entregar los diplomas lo más pronto posible. ¿Ya? Eso es lo que quería recordarlos. De todas maneras, a partir del día lunes de esta siguiente semana, yo les voy a hacer recuerdo de forma interna a todos los que todavía les falta subir sus documentos para que lo puedan realizar, ¿ya? Bueno, entonces con esto estaríamos dando inicio a lo que es el módulo 4, para lo cual vamos a presentar a la licenciada Lency Susana Pinedo, quien estará a cargo de este módulo 4, que es evaluación, diagnóstico e intervención de trastornos en la comunicación. La licenciada Pinedo es especialista en educación especial, con formación en Cuba y una destacada trayectoria en el ámbito clínico y educativo, especialmente en el trabajo con niños con trastorno en el lenguaje del espectro autista. También ha formado parte de importantes equipos técnicos en el Ministerio de Salud. Bueno, licenciada, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos por compartir su experiencia con nosotros. Bienvenida, licen. Puede iniciar. bueno, muy buenas noches. Encantada de volver a- al diplomado. Estoy ya como presentando el módulo 4, que es lo más fuerte y realmente lo más grande del diplomado, ya que aquí vamos a ir un poquito repasando todo las patologías, vamos a ir viendo y vamos a aprender, digamos, a cómo evaluar, ¿ya? Sacar niveles, que es muy importante eso, que eso nos va a ayudar directamente para eh, ver en qué nivel de lenguaje está para que nosotros podamos empezar con una metodología apoyándonos, claro, con una profesional, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, como decía el ingeniero, ¿no? Eh, el, la, el módulo es evaluación diagnóstica e intervención de los trastornos de la comunicación, ¿ya? Entonces vamos a tener las 4 clases, ¿no? Que son estos 2 fines de semana y después ya en la plataforma vamos a ir dando las tareas y todo eso, ¿no? Bueno, eh, voy a empezar primero con las patologías del lenguaje. Para eso, como les digo, tenemos directamente lo que es los niveles, ¿no? Los trastornos. En estos 3 módulos hemos visto los principios, hemos visto patologías, ¿no? No las voy a volver a repetir claramente por que ya eh, mis colegas ya han ampliado un poco más, ¿no? Sobre las patologías, ¿ya? Después también vamos a ver en la 4.ª clase, a la otra semana vamos a ver, digamos, una intervención que les voy a hacer con uno de los niños para que ustedes vean también sobre la práctica, ¿ya? Entonces, la patología de fonoaudiología o logopedia, ¿ya? Son los trastornos del lenguaje, ¿ya? Son alteraciones que dificultan la comunicación oral, ¿ya? Tanto en hablar como entender a las otras personas de lo que dicen, ¿ya? Estas alteraciones aparecen ¿ya? Estos 3 que les voy a decir a continuación son niveles, ¿ya? Y estos niveles realmente tienen que recordarlo bien porque estas 3 clases, o sea, las que siguen, vamos a ir viendo cómo sacar niveles, ¿no?
Y entonces, cuando se hace una evaluación en fonoaudiología y logopedia, se hacen se ven estos tres niveles, se evalúan, ¿ya? Para ver, digamos, el nivel lingüístico, ¿no? No cronológico, sino ver el nivel lingüístico de cuánto está. Para eso, los niveles importantes que vamos a tomar son el comprensivo, el expresivo y el funcional. El comprensivo, el lenguaje comprensivo o el receptivo, que se puede decir que en muchos libros están, también van a aparecer como receptivos, ¿ya? Entonces, esto presenta a la capacidad de comprensión que el niño puede tener, que el paciente puede tener, ¿ya? Del cómo entender, cómo poder transmitir o recibir, ¿ya? Todo esto de su conocimiento y pensamiento de ideas. En general, en la comprensión en este nivel también vemos y nos metemos un poquito a lo que es pedagógicamente, ya que tenemos, al saber los niveles, sabemos, digamos, que a los 3 años, como habíamos visto los desarrollos, hemos visto el desarrollo en módulo 1, módulo 2, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, a los cuantos años ya un niño puede distinguir colores, formas, tamaños. Entonces, en comprensión, en algunas preguntas se hace esto, ¿no? Y lo vamos a ir viendo cuando empecemos a hacer realmente punto por punto la evaluación y vamos a ver, digamos, que agarramos ¿cómo se llama? De pedagogía un poco, agarramos lo que es de física un poquito, jalamos lo que es así, de todas las áreas para llegar, ¿no? A sacar el nivel lingüístico, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacamos los tres? ¿Ya? Y es bien importante esto. El comprensivo, ¿no? Todo lo que es la comprensión. En el expresivo. En el expresivo, como les digo, en el desarrollo del lenguaje, habíamos visto de cuánta edad a qué edad, de cuántos meses tienen que ya decir algunas palabras, tienen que decir 50, 100, ¿no ve? La variación. Entonces, en el nivel expresivo, en el lenguaje expresivo, vamos a tomar muy en cuenta esto, ¿ya? Entonces, es la capacidad de expresar oralmente para hablar, cómo entender correctamente, ¿ya? Entonces voy a ver si hay, se llama, vamos a ver lo que es, si hay sustituciones, si hay omisiones, ¿ya? Entonces, todo esto, si hay distorsiones también, entonces todo esto voy a ir viendo porque estos niveles me van a ayudar si realmente estamos presentando una patología de base, un trastorno del lenguaje, vamos a ver si solamente es una disflalia, ¿ya? Porque hay una omisión, pero comprensivamente está bien y todo esto, ¿no? Y en el lenguaje funcional, que muchos libros, y se pueden anotar, está como interiorización, ¿ya? Que interiorizan los niños, ¿no? O está funcionalmente, ¿ya? ¿Por qué se saca esto? ¿Por qué hay la funcional? Porque al evaluar puede ser un niño, un TEA, por ejemplo, muy inteligente, demasiado. Sabe el abecedario, sabe las letras, sabe los números, sabe, pero no sabe limpiar la nariz. ¿Ya? No sabe cambiarse, no sabe naturalidad, no sabe espacio y tiempo. Entonces, funcionalmente está bajo. Y esto va a bajar, digamos, me va a ir dando a mí qué pautas y qué metodología yo voy a tomar. Por eso es re importante, y quiero que lo vayan, eh, esta plana, ponerla mucha atención, ¿no? De los tres niveles que realmente se evalúan del, eh, para sacar un diagnóstico, ¿no? Dentro de la evaluación foneológica o logopédica, ¿ya? Para directamente proyectarse, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no ve? Entonces, para que ustedes lo vayan viendo. Vamos un poquito, como les dije, vamos a ir un poquito tocando, resumiendo todo para entrar, porque cuando tenemos que entrar ahorita, por ejemplo,
les explico la evaluación, pero después el diagnóstico, conocer el diagnóstico es otra cosa, ¿no ve? Entonces vamos a hablar un poquito de los diagnósticos que no hemos tocado estos tres módulos, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo, digamos, la magnitud, digamos, de diagnósticos que hay en fonoaudiología, ¿ya? O logopedia, ¿no? Entonces, en los trastornos hay, ¿no? En el trastorno de la comunicación está el trastorno del habla, el trastorno de la voz, el trastorno de la audición, el trastorno del lenguaje, ¿ya? Y el trastorno de la deglución. Todos son diferentes trastornos y ahora vamos a ver qué hay, digamos, porque dentro de cada uno hay otras patologías, digamos, que se les dice, ¿no? Entonces, y para esto es bien importante lo que les había hablado en el primer diplomado, ¿no? En el apoyo realmente multidisciplinario que tenemos que tener, porque cada uno nos va a arrojar a algo, con ayuda puede salir, digamos, las disfemias, y vamos a hablar mucho de las patologías, que nos pueden ayudar, digamos, a otros servicios, otras áreas de psicología, todo eso. Por eso nos ayuda, digamos, esto. Y nos ayuda también el neurólogo sacando, digamos, nos manda ya un TEA, yo ya sé que qué metodología voy a tomar, qué examen o qué test. Generalmente lo hacemos un poco global, pero ya arrojándonos y preguntando y haciendo preguntas directamente a la patología de base para que nosotros vayamos sacando el nivel del lenguaje y el diagnóstico realmente es del niño, ¿no? Del paciente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre los trastornos, ¿ya? Eh, ya. Dentro del trastorno del habla, por si acaso cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden directamente preguntar para que yo les explique, ¿no? Un poquito mejor, ¿ya? Dentro del trastorno del habla está la dislalia, que es así ya que han dado, entonces no vamos a tocar las que ya han dado, ¿ya? Está la disfenia o la tartamudez. Vamos a hablar también de esta patología y de todas, ¿no? Entonces está la dislalia, la disfenia o tartamudez, la disartia, la taquipenia, las disglosias, ¿ya? Las afasias, las anarquias, ¿ya? ¿De dónde vienen de raíz, digamos, de dónde están, por qué ha pasado eso y son secuelas de qué, digamos, ¿no? Dentro de la voz, del trastorno de la voz, tenemos la disfonía y la afonía, ya que también vamos a ir viendo esto. ¿Ya? En audición, en el trastorno de audición vamos a tener las hipoacusias, ¿ya? Y las prótesis auditivas, ¿ya? También en el trastorno del lenguaje vamos a tener los retrasos, las disfasias, ¿ya? Las afasias y el desorden semántico o insuficiencia, ¿ya? Que realmente aquí realmente quiero abordar este tema, ya que muchas de las personas piensan que es un diagnóstico como aislado o dejado, pero es muy importante este diagnóstico y lo vamos a igual hablar. Y las insuficiencias vamos a tocar todito los tipos que hay, porque hay tipos dentro de ellos, ¿ya? Y por último, la deglución, el trastorno de deglución, que está la disfagia, ¿ya? Que también viene siendo una secuela. Están las incoordinaciones, que esto le da a los bebés, ¿ya? Y la cialorrea, puede ser asistemática, posterior o anterior, ¿ya? Entonces, de todo esto, un poquito vamos a hablar, ¿ya? Porque como les digo, ¿no? A ustedes en las escuelas o se les va a presentar un diagnóstico de esto, ustedes van a saber, digamos, ya tienen la retroalimentación de saber, digamos, a qué se están enfrentando y un poquito cómo actuar en la misma aula, ¿ya? Entonces, estas cuatro
¿sí? Son 5, estos 5 trastornos que tenemos, ¿no? Dentro de ellos ya les he dicho que vamos a hablar y nos vamos a ir con la primera patología, ¿ya? Como les digo, ¿no? Pero antes de entrar, vamos a ver qué es un poquito, qué es el trastorno del habla, ¿ya? Entonces, el trastorno del habla son alteraciones que dificultan la comunicación oral entre las personas que lo padecen, ¿ya? Esto se manifiesta a través de una serie de obstáculos cuando una persona intenta crear o formar, ¿ya? Los sonidos necesarios que le permiten comunicarse verbalmente, ¿ya? Estos trastornos, ¿ah? afectan tanto al habla como a la capacidad de entender a las otras personas que dicen, ¿no? También estas alteraciones suelen detectarse durante la infancia, ¿ah? Por ejemplo, la disflalia, la que estábamos hablando, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, cada niño tiene su propio proceso de desarrollo. ¿Se acuerdan que en el primer módulo se les estaba hablando sobre, dependiendo de la estimulación que le demos, el niño puede hacer, digamos, y por eso es muy importante en la evaluación tocar los datos generales para yo saber por dónde voy a ir, dónde me voy a guiar, ¿no? Eso vamos a tocar en las evaluaciones, cuando entremos a la evaluación como tal. ¿Ya? Por lo que, si un infante tarda un poco más en aprender y en hablar, no tiene que por qué tratarse de un supuesto trastorno del habla, ¿ya? Solamente a veces son difluencias, o son las, como les decimos algunas veces, cuando ustedes han tocado en el primer, ya tocando un poquito las patologías, hay una que no se toca mucho, pero son dislalias evolutivas, o sea, las que pasan, las que están en estructuración, están aprendiendo a hablar y entonces hacen como una omisión porque realmente no están interiorizando bien la palabrita. Entonces, con unas 2, 3 repeticiones que se le hace la mamá o la profesora ve que no puede esa palabra, entonces hace un poquito énfasis en esa palabra porque puede ser solamente un evolutivo que está aprendiendo a estructurar para procesar y para poder hablar y transmitirlo, ¿no? Entonces, eso. Entonces, son los trastornos del habla, ¿ya? Como les digo, cualquier pregunta la pueden hacer porque ahora estamos tocando patología también un poquito los trastornos, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerla, me cortan y podemos ir al punto, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, las dislalias, ¿no? Ya han llevado, entonces vamos a ir directamente al otro segundo de un trastorno del habla que generalmente les da a los niños, que es la tartamudez o disfemia, ¿ya? La disfemia, comúnmente conocida como tartamudez también, se caracteriza por interrupciones involuntarias en el flujo del habla, ¿ya? Las personas con tartamudez pueden tener dificultades para comenzar o terminar una palabra, repetir el sonido o la palabra prolongada por ciertos sonidos, ¿ya? Estas interrupciones pueden ser físicas con bloqueos en la respiración o tensión muscular, ¿ya? Pueden manifestarse a través de pausas, silencios incómodos, ¿ya? Ya que este trastorno puede estar causado por un estrés emocional en el desarrollo del lenguaje, ¿no? En la ansiedad y otros factores ambientales. ¿Ya? Ahora les voy a explicar. Tartamudez en el lado fonoaudiológico o logopédico lo ponemos como diagnóstico de 0 a 3 a 4 años. ¿Ya? Puede llegar hasta 5 años. ¿Por qué? Porque es un proceso evolutivo. Una tartamudez
puede ocasionar, como les estaba diciendo, puede ser una causa de un susto. Un perro le ha ladrado y se ha asustado y se ha quedado bloqueado, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este niño? ¿Cómo va a actuar? Directamente va a empezar, ¿no ve? A tener repeticiones, tener bloqueos, ¿no? Y este puede ser por estrés emocional. Algunos pierden el habla o empiezan así por un fallecimiento de un familiar, porque realmente algunas veces no vemos la sensibilidad de los niños que tienen, ¿no? Y entonces directamente se asustan, digamos, ¿no? Por ejemplo, el TEA puede adquirir también esto. ¿Por qué? Porque está hipersensible, ¿no? Uno de los diagnósticos del TEA siempre va con disfunción de la integración sensorial. ¿Qué significa esta disfunción sensorial? Es el hipo o el hiper, ¿no? Hipo o hiper. Entonces, esto hace que ellos estén hipersensibles o hiposensibles, ¿ya? Y entonces a veces un grito hace que un niño tenga un diagnóstico como este, ¿no? Y entonces tener mucho cuidado, no hacerlo asustar. A veces, ¡bu! Decimos, y es un juego, pero no estamos viendo la magnitud que podemos crear por esto, ¿no? Ya la distemia ya va siendo un poco más patológico. Ya cuando nosotros colocamos distemia, ya viene siendo un poquito más patológico porque esto estaba arrastrando y ha sido arrastrando, no hemos cortado. Como les digo, una tartamudez puede tener cualquier niño, no siempre causado por la ansiedad, no solamente causada por el estrés, sino puede ser por la evolución del habla, del lenguaje, ¿ya? Que empiezan ellos a hablar y a veces ellos mismos se bloquean, ¿ya? Ellos mismos se hacen y nosotros repitiendo, hace esto y empezamos ahí, ¿no? Y entonces ahí. Cuando ya es una distemia, ya nos estamos presentando a algo más de la ansiedad, realmente, ¿no? El niño empieza claritamente a sudar, a ponerse nervioso, a tocarse, a tener que pellizcarse o ahí y ahí. La distemia, generalmente algunos tienen, los chicos que están pasando por el desarrollo hormonal, los adolescentes, ¿no? Entonces hacen esto, ¿no? Claro que de ellos, por eso he colocado al último y lo van a leer, dice, también existen tipos de distemia, el atónico clónico, primario y secundario. Ya la primaria está más arriesgada a, al bloqueo, pero no es un bloqueo, digamos, donde, que realmente es extremo, digamos, ¿no? De la gravedad, sino que ellos lo hacen justamente cuando se sienten, cuando están, digamos, en un público grande y empiezan a tener este bloqueo, esta ansiedad, y puede aparecer la disfenia, ¿no? Que es así rápida también, baja del escenario y se ha perdido, ¿no? Pero sigue el cuerpo y es como el medio escénico que tiene y puede aparecer. Ya cuando es secundaria, ya cuando es tónica clónica, generalmente los chicos empiezan a hacer movimientos involuntarios, ¿no? Como, ¿no? Con la cabeza más, o mueven todo el cuerpo, pero mueven todo el cuerpo porque están ayudando y están queriendo salir ahí y ya se le hace como un tic a los chicos, a los jóvenes o a los pacientitos, se le hace como un tic que ellos, digamos, ya es voluntario, ya es involuntario, ya lo pide el cuerpo para poder salir de ese bloqueo. Entonces, el tratamiento para esto, si ustedes detectan que tienen un niño que está tartamudeando, está empezando, ¿no? Está chiquito, entonces nosotros sí o sí nos tenemos que apoyar, ¿no? De un profesional. Por ejemplo, cuando a mí me aparece tartamudez o disfenia, directamente me apoyo con el psicólogo, porque el psicólogo me va a ayudar a contener este estrés emocional, esta ansiedad, ¿no? Me va a dar un tratamiento, va a ser su lado de él en su área para yo poder, porque lo que yo voy a hacer, siempre cuando tenemos unos niños así, voy a hacer alto, rapidito, ¿no? Pararlo, no que siga con ta, 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 ¿no? Y digo, respirar, ¿no?
tocarle tal vez, ¿no? Y decirle, relajarte, así, ¿no? Va a pasar así. Y entonces, y le hago respirar, ¿no? Porque en la disfemia tónica clónica tengo que ir viendo, y esto lo hacemos igual por minutos en un minuto entonces voy viendo y voy midiendo cada cuánto está teniendo esto para ir cortando esto, ¿no? Entonces, y veo, y la terapia realmente para esto es solamente, no es darle tareas, solamente es hablar, ¿no? Hacer refranes, trabalenguas, música, se trabaja mucho con la música, ¿no? Para que él cante y él mismo se escuche, enseñarle a relajarse, ¿no? Pese que el psicólogo está en su área, le está enseñando a relajarse, a contener estos nervios, este estrés, nosotros también vamos a apoyar, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, al hablar le digo, levanta la mano, ¿no? Respira 3 veces, así, y sigo hablando, y yo voy viendo dónde le causa, ¿no? Porque en la primera impresión, en la primera evaluación es fácil detectar esto, ya que directamente están con una persona que les está, para ellos, cuestionando, les está sacando, y entonces empiezan a ponerse nerviosos desde ya tú ves, y algunos, digamos, con el escritorio se esconden su manito y ya están pellizcándose y para detener estos bloqueos y estas repeticiones y no se haga, digamos, no lo vean. Algunos niños son así, son capísimos, sobre todo los jovencitos, ¿no? Y es así. Entonces, para trabajar esto es muy esencial, digamos, ponerse en el lugar de ellos también, ya que ellos van a sacar, van a empezar a hablar mejor y van a empezar a sacar sus cosas. Si tú le hablas, digamos, a lo este, ¿qué te gusta hacer? ¿No? Preguntarles sobre qué ha hecho el día, qué ha hecho ayer, y entonces ellos van a empezar a decir, y qué han sacado, y qué materia. Y cuando tú ya has hecho la evaluación y los datos generales, que son muy importantes, aunque parezca que no, los datos generales en una evaluación es la clave para tú empezar a discernir el diagnóstico que tú quieres, ¿no? Y entonces eso. Y como aquí claramente tienen tensiones musculares, ¿ya? Bloqueos en la respiración, pausas silenciosas incómodas, ¿no? Que hacen, ¿no? Entonces, generalmente los jovencitos ahora que hay barbijo, todos vienen con su barbijo y no quieren notarse, no quieren abrir. Entonces, ahí yo voy y les digo, ay, quiero ver tu cara hermosa. Le hago sentir bien, un buen ambiente para que él fluya, ¿no? Entonces, esa es la terapia realmente. A los más chiquitos se les dice, respira, vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer la... Es importante la respiración cuando hay tartamudez o disfemia, ¿no? Nivelar eso, porque vamos a ir viendo en los diagnósticos cuando los niños están, ya va con otro diagnóstico que casi no se la pone y es fácil también de intervenir. Entonces ven que la tartamudez o disfemia también es fácil de intervenir, pero es preciso que ya vayamos viendo y sí o sí hacer el tratamiento, ya que después se vuelve una disfemia tónica clónica o secundaria y eso ya es eh, realmente para un jovencito tener estos tics son, son chicos, ¿no? Son humanos también en el colegio y ya le ponen un sobrenombre, la autoestima baja, la ansiedad potencia, se vuelven un poquito agresivos y entonces todo esto va así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sí o sí ver y intervenir, o sea, tenemos que estar si vemos en el curso a alguien ya que está haciendo tartamudez, directamente comunicarnos con la familia, decir estamos teniendo esto, yo estoy haciendo lo posible porque he aprendido, ¿no? Pero sí o sí una intervención. Y como les digo, la tartamudez o la disfemia, creo que me está dando a mí, siempre va a ser apoyada con un psicólogo, porque él va a descubrir el motivo. Yo voy a interactuar y le voy a decir qué está pasando para yo no tocar ese tema, tal vez, o poderlo tocar, pero con otro concepto, otra observación, otra cosa, ¿se dan cuenta? Y entonces, para la tartamudez o disfemia, este diagnóstico, o sea, no es propio de, o sea,
es de la carrera, pero también hay psicólogos que colocan, ¿no? Entonces dice, trastorno de ansiedad, colocan y disfemia le colocan, ¿no? No le ponen crónica cónica porque nosotros medimos la intensidad que se está haciendo, ya el bloqueo de mucha duración o no, pero sí le ponen disfemia. Que eso es que ellos también trabajan en eso, entonces es un diagnóstico que ellos también pueden utilizar. ¿No ve? ¿Hasta ahí todo bien? Nos pasamos al otro diagnóstico. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ir al otro diagnóstico, ¿ya? Que esta, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hemos hablado de la tartamudez disfemia, porque las femias son hartas, ¿no? Entonces vamos a tocar sobre la taquifemia, o la bradifemia que le dicen. Los dos es el mismo por si acaso. Pero aquí ustedes van a notar abajito también que está la bradilalia, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es la taquifemia, ¿no? O bradifemia, que también es conocida en algunos libros, no van a encontrarlo como taquifemia, sino como bradifemia, ¿ya? Entonces la taquifemia se caracteriza por un aumento en la velocidad del habla y la presencia de repeticiones de la palabra y sílaba. ¿Ven? Seguimos con un poquito de repeticiones y un poquito esto de la respiración, como les digo, ¿ya? Las personas con taquipnea pueden hablar tan rápido que su habla puede ser difícil de entender. Y en algunos casos puede aparecer, digamos, que tienen dificultades para respirar durante el habla, ¿ya? Este trastorno puede ser causado por la ansiedad, el estrés emocional también, ¿ya? Y trastornos del procedimiento auditivo o neurológico. También pueden tener los de déficit de atención, los TDAH sobre todo, y trastornos de conducta. Estos, este, este diagnóstico de estos niños generalmente están casi en todos. Por eso es que casi no se coloca, digamos, cuando ponemos, pero sí lo ponemos en el archivo, en el expediente, en la evaluación, taquifemia. Pero generalmente no la, si vemos que es muy frecuente o muy recurrente, entonces sí lo ponemos, ¿no? Porque es un diagnóstico, pero no es muy porque yo puedo tenerla, yo puedo causármelo, pero es al momento. ¿Por qué? Los TDAHs generalmente están con taquifemia, porque corren y se agitan y te vienen, profesora, y si se hace recurrente, realmente la taquifemia está ahí. Entonces, no están haciendo puntos ni comas, no hay pausa, y no se entiende. Y a veces nosotros lo entendemos así, decimos, ¿qué? ¿Ah? Y nos confundimos tal vez con otro diagnóstico como una displasia. ¿Por qué? Porque por hablar tan rápido, por ir tan rápido, ha omisionado, ha hecho sustitución y no ha podido, digamos, realmente pronunciar bien la palabra y nosotros ya estamos poniendo otro diagnóstico que no es, ojo con eso. Por eso es bueno en este también hacer mucho la respiración, calmarse, relajarse, ya un ratito, ¿no ve? Y las profesoras lo hacen, inconscientemente ustedes hacen ese tratamiento y le dan eso, ¿no? Ya a ver, Juanito, ¿no? Espera, cálmate un ratito, respira. Ahora dime, ¿no ve? Entonces, ustedes mismas hacen bajar el nivel de hiperactividad que tienen o de la ansiedad, ¿no ve? Ahí que está provocando esto, ¿no? Ya han visto que también está causando por el estrés, la ansiedad, ¿no? Y por la hiperactividad también que tienen. Entonces, los TDAH generalmente lo tienen, ¿no? Si se hace muy recurrente, como les digo, recién nosotros colocamos el diagnóstico así, taquifemia, ¿no? Porque si no, no, ya que, como te digo, yo puedo estar alterada y tenerlo, pero es por mi hiperactividad, porque yo soy bien hiperactiva,
Entonces, por mi hiperactividad puedo desarrollar esto, pero solamente son momentáneos, es que no es mucho que esto, ¿no? Ahí, y me voy a ir al otro, las lalias, ¿ya? Me voy a ir de la taquifenia a la bradilalia. He tenido dos casos de estos niños, pero así, es bien, no es un diagnóstico así que encuentras rapidito como las dislalias que tienen, ¿no? No, esta bradilalia son muy menores. ¿Por qué? No, porque este niño tiene una alteración del lenguaje que representa el fenómeno contrario de la epidemia. El paciente habla con excesivamente lentitud. No estamos diciendo un taxímetro. No estamos diciendo nada de eso, ¿no? Cada uno tiene su contexto y habitual de hablar y de expresar, ¿no? Como anécdota, les voy a decir que para mí, ¿no? Y hay también un diagnóstico que no es muy usado también, que está la dislalia ambientales. Está así, pero es el contexto. No es porque sigo así. Y yo me he hecho castigar en Cuba con mi profesor, con mi docente. ¿Por qué? Porque yo decía que todos los cubanos tenían dislalias, porque no pronunciaba la R, ¿no? Cuerpo de la R, lo este. Y él me dijo, ya, también, sí, tenemos dislalias. Pero ahora, porque nosotros tenemos, tú vas a hacer una investigación sobre eso. Estuve un mes, todo un mes, ¿no? Haciendo esta investigación, para ir a la conclusión que era ambiental, ¿no? Que tienen sus gallegos, ¿no? Todos. Entonces, depende. Entonces, por eso les digo que este diagnóstico de la bradigralia es difícil encontrarlo porque tienes que ir primero al contexto donde está, donde se vive, ¿no? Y donde está. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? No es lo mismo ir a la zona sur que hablan igual con la R extendido, a veces tampoco lo pronuncia, o ir un poquito más arriba y en la S, ¿no? Lo intensifican más. Entonces, estando en una zona, en una zona, digamos, en un departamento, por zonas se encuentra eso, ¿no? No es igual que ir y encontrarse con un yungueño que habla medio veniano, medio colla, como se diría, ¿no ve? Así medio mezclado los dos y hablan como cantados, digamos así, ¿no? Por eso es que es realmente ir con esto, ¿no? Entonces estos niños, estos pacientitos, así, pero se toman y tú eres como, apurate, 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 ¿no? Y esto también es provocado por la ansiedad, ¿no? Entonces, tú encuentras estos pacientes y dices, yo he ido al parque, ¿qué has hecho? He ido al parque. Así, entonces toma su tiempo. Entonces, yo he tenido uno que era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, he tenido que hacer, digamos, el tratamiento casi igual al de taquipenia, que era trabalenguas, adivinanzas, cantos, ¿no? Y los cantos tienen que ser lo más posible, rápido, digamos, ¿no? Yo a veces siempre me meto con unos reggaetones de la vieja escuela que no son de insultos, ¿no? Pero que sí, digamos, empiezan y así, ¿no? Para que ellos vayan y así, y a las primeras veces yo les grabo a ellos sin que se den cuenta. ¿Por qué? Porque al grabarles, yo les digo, tú estabas así y ahora estás así. Mira, y les hago tomar la confianza de ellos mismos y su autoestima, cómo ellos mismos pueden cambiarse de estar así y ver su evolución. Y cuando uno escucha su evolución, los niños escuchan los adolescentes su evolución de ellos mismos, de cómo estaban a cómo están en el tiempo actual,
ellos mismos se motivan y dicen, pero sí puedo, y yo puedo seguir pudiendo, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, han visto que tenemos hasta aquí en los trastornos del habla, ¿no? Lo que es la tartamudez, la disfemia, la taquifemia, que también en libros podemos encontrarlos como bradifemia, y está al otro, digamos, a la otra punta, que es el inverso de la taquifemia, la bradilaria. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos, ¿no? Estamos conociendo diagnósticos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿no? Bien, entonces vamos a ir tocando otro, ¿ya? Antes de entrar a los otros trastornos, vamos a hacer un poquito la diferenciación. Cuando es trastorno del habla y cuando estamos hablando del trastorno del lenguaje. Los términos, ¿no? De trastorno del habla o trastorno del lenguaje a menudo se usan, ¿no? Y se refieren a dos tipos con diferentes de problemas y comunicación, ¿ya? Los trastornos del habla se refieren a aquellas dificultades en la pronunciación física y articulación de los sonidos, en forma en que se pronuncian ya las palabras y la fluidez del hablar, ¿ya? En el trastorno del lenguaje afecta la comprensión y el uso de este, ¿ya? Incluyendo en el vocabulario, la gramática, la comunicación social, ¿ya? De una persona que sufra este trastorno tendrá dificultades para entender el significado de lo que está hablando o de comunicarse, ¿ya? Aquí, como les he presentado, ¿no ve? En el trastorno del habla, todos están relacionados con el expresivo, con el lenguaje expresivo. ¿No ve? Toditos. En ningún momento yo he dicho que en la tartamudez o disfonía que tenía realmente algún daño eh, en comprensión, alguna dificultad en la comprensión. Las disfalias generalmente son orales, ¿no? Las disfemias orales, ¿no? Las disartrias, disglosias, disfasias, anarquias, ¿ya? Ahí está directamente relacionado con un daño neurológico, ¿ya? Que es una secuela que hay un trastorno del habla, ¿ya? Cuando uno tiene un PC, una embolia, ¿cómo se llama? Un ABC, ¿no? Pueden tener directamente un trastorno del habla que tienen diferentes nombres como disartia, disglosia, afasia, esto, y vamos a entrar en un poquito de cada uno, ¿no? Pueden tener el daño, pero generalmente en muchos de los casos su comprensión está conservada, ¿ya? Entonces, su comprensión, como está conservada, el que está afectando es el habla, ¿no? Entonces, hay un trastorno del habla. En el trastorno del lenguaje, directamente ya estoy viendo los tres niveles. Por eso es que les dije al principio que ustedes no se pueden olvidar de esto, que en la evaluación voy a anotar, si voy a yo diagnosticar una disflalia, voy a diagnosticar una disfemia, ¿no? Porque sí voy a hacer también eh, eh, el comprensivo, voy a ver si hay. Y ahí, si yo veo, digamos, que el comprensivo también está afectando, entonces ya se está tratando de un trastorno del lenguaje, ya no de un trastorno del habla, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias que hay, ¿ya? Y también ahí en el trastorno del lenguaje vamos a ver, digamos, el lenguaje funcional, ¿no? El funcional o interiorización, como está en muchos libros también, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir con el trastorno del lenguaje. Vamos a ir viendo igual eh,
diagnósticos, ¿no? Que es realmente del trastorno del lenguaje. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Aquí hay uno más. Sí, hay uno más. A ver. Sí, vamos a ir viendo las disglosias. También está en el trastorno del habla. ¿Ya? Estamos un ratito aquí. Me falta un diagnóstico más. ¿Ya? Entonces, las disglosias ya se producen cuando hay una disfunción, ¿ya? En los músculos de la boca, ¿ya? Ya sea en la lengua, en los labios, en la mandíbula, que no están, digamos, ¿no? Que hay un procedente, digamos, ¿no? Que se utiliza para hablar y pronunciar la palabra. Como resultado, las personas con disglosias pueden tener dificultades para articular sonidos con claridad, ¿ya? Y precisión, lo que puede hacer que su habla sea difícil de entender. Estas pueden ser causadas por una lesión cerebral, ¿ya? Como ustedes han visto, todo es físico, oral. ¿Ya? No estamos, la disglosia no estamos tocando la comprensión, porque generalmente está conservada, está bien, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? O puede aparecer en los trastornos neuromusculares, ¿no? Que está afectado todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un parálisis o algo relacionado, entonces va a haber, digamos, ¿no? Los tonos musculares, ¿no? Se van a hacer rígidos y esto va a hacer que haya una disglosia, ¿ya? O que haya habido una mala formación también cuando nacen los niños, ¿no? Esos pequeños, este va a crear una disglosia, ¿ya? Y aquí dice bien clarito, ¿no? Entre otros, deformaciones congénitas, lo que decía, y genéticas, ¿no? Esto va siendo el síndrome genético, ¿no? Que esto, y pueden causar este trastorno, ¿ya? Entonces tenemos la disglosia, ¿ya? También es conocida como las displasias orgánicas. Cuando nosotros vemos cuando es orgánico, como les estaba diciendo, em, las fonéticas es, ¿no? Algunos están en libros también como trastorno de la fluidez, ojo, ¿ya? Que eso también está hablando de una displasia, ¿ya? Entonces pueden haber colegas que se refieran como trastorno de fluidez y a ustedes les digan, tiene trastorno de fluidez, perdón, y lo que se está tratando de decir es que tiene una displasia, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Cuando en las disglosias hay las orgánicas, es por la malformación, por los síndromes genéticos, ¿no? Generalmente en los síndromes genéticos nosotros vemos la cara plana, ¿no? Que eso hace que haya una malformación. También están sobresalidos, digamos que los dientecitos estén que es fisiológico, puede ser fisiológico, porque la mamá y toda la familia es así, digamos, en una altura un poquito más adelantada, y eso hace, entonces ahí tenemos que igual ir al área de odontología, ¿no? Para que nos vayamos remitiendo y vayamos viendo, porque va a ser las disglalias orgánicas difícilmente, ya que son orgánicas, ya que han nacido con esas, puede ser directamente solucionada como una dislalia fonética. La dislalia fonética está a la pasada, es de enseñar a articular bien la palabra, decir bien el fonema, ¿no? Las trabadas, y así voy a ir poco a poco yo tomando. Las orgánicas es un poquito más difícil porque es como algo que de ellos, y ustedes mismos saben, ya van cuando les ponen un frenillo, les ponen la ortodoncia, les hacen ¿no? Todo eso, entonces los dientes, la lengua también tienen memoria, por si acaso, ¿no? Y por eso la duración de estos tratamientos dura 2, 3 años. ¿Por qué? Porque ni bien le saca la monturita, otra vez se gira, porque su memoria está vacía, así ha nacido.
¿ya? Estas dislalias o disglosias que nosotros colocamos también es en el FLAP. ¿Qué es el FLAP? Aquí está. La fisura labio alveolo palatina, ¿ya? El P palatina puede ser palatina, se puede cambiar en estas que tenemos aquí, que están viendo, ¿no? Labiales, mandibulares, linguales, dentales, ¿ya? Estas fisuras, ¿ya? Entonces, se puede ir arreglando. Las disglosias también pueden aparecer, digamos, cuando hay un frenillo, ¿ya? Cuando hay un frenillo, digamos, tenemos tres tipos de frenillo, por si acaso, ¿ya? Está la sublingual, que es esta, este cartílago que agarra la lengua, ¿ya? Está el superior, que está aquí debajo de los dientes, y el inferior. Entonces tenemos estos frenillos, ¿no? Donde puede provocar una disglosia, una dislalias orgánicas porque han nacido con el dientecito separado y este está escapando aire y este va a hacer que pronuncie mal la palabra, ¿no ve? Y ahí, pero generalmente por las caídas que tienen los niños, generalmente ellos mismos hacen su cirugía, porque igual es un cartílago, ¿no ve? Un cartílago un poquito más gruesito, ¿ya? Que el de la lengua, el sublingual que tenemos, ¿no? A veces empiezan con esto y esto puede provocar, ¿ya? Entonces, ahí por eso les digo, puede aparecer en diagnósticos que les manden a ustedes como una disglosia, ustedes están viendo que va a haber una dislalia orgánica, que va a ser un LAP, ¿no? Un labio leporino, como le conocen, ¿no ve? Entonces, estos digamos, anomalías congénitas del cráneo, ¿no? Que afectan. Entonces, cuando ya muchos de mis colegas colocan directamente disglosia y vos ya sabes que tienen un LAC, ¿no? Y van a operaciones, por eso es que las dislalias siguen, porque imagínate que ya está aquí, ¿no? Abierto, toda la hendidura, la palatina está abierta y tienen que irla cerrando, ¿ya? En las disglosias, ojo, creo que lo he colocado, ya, van a aparecer ya también diagnósticos. Casi no lo utilizan porque es algo un poquito clínico también. Ya está la rinolalia. ¿Ya? En la rinolalia hay dos. Está la abierta y cerrada. ¿Ya? ¿Qué provoca esta rinolalia? Es que directamente las fosas están abiertas y los niños empiezan a agarrar así, ¿no ven? Sobre todo con los que tienen labio leporino, porque sí o sí se les hace, digamos, está abierta y el aire y el tratamiento para ellos es un poquito duro, porque si no, imagínense nacer con eso y que no saben deglutir, no saben cómo van a tragar, respirar, ¿no? Y hablar al mismo momento, ¿no? Sin una cirugía antes, ¿no? Entonces, sí o sí, esto igual nosotros hacemos después del post, ¿no? El tratamiento va después de la post-operación que empiezan a hacerlo y gracias a Dios ya desde años ya se empieza a hacer desde el nacimiento porque algunos, digamos, no lo hacían y se quedaban así, esperaban, digamos, a mucho tiempo y los huesecillos se endurecen, ¿no ven? Entonces, es más difícil, digamos, para ellos hasta la forma de respirar. Algunos ya están operados todo, pero si se les sigue sintiendo pañositos porque ya han instaurado, ¿no? Así, hablar de esa forma. Entonces, para nosotros también nos hace un poquito más difícil hacer la terapia, ya que nosotros tenemos que volver a modificar todo eso, ¿no? Es decirle, a ver, digamos, trata de respirar, pero no utilices, digamos, esta parte, esto y así, ¿no? Entonces, esas son las disglosias, ¿no? Que pertenecen directamente al trastorno del habla, ¿ya? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Para ir con la otra, porque son hartas las patologías. Yo les quiero retroalimentar un poquito porque va a haber, puede haber, ustedes van a proyectar y como las diapositivas se los dejan, ustedes van a ir viendo
y van a ir interpretando, digamos, los diagnósticos que lleguen a la escuela, ¿ya? También tenemos la afasia, ¿ya? No sé si es que ya han visto esto, ustedes me dicen, para pasar, digamos, a otro diagnóstico. ¿Han visto lo que es la afasia en el módulo 2? Corina, ¿me puedes ayudar? Viola, José Luis, ¿ah? ¿Hemos visto lo que es afasia? Ya. Entonces, como no hay respuesta, ¿sí? Sí, hemos visto fascia, pero no está mal. De más que un poquito nos retroalimenta. Ah, ya, es que no quiero, digamos, ¿no? Un poquito ya. Entonces, vamos a ir rápido un poquito con la fascia. La distancia, la fascia. Ya, la fascia puede afectar este signo dependiendo el daño neurológico que haya tenido. ¿Ya? Está dentro del trastorno del habla, porque ya les he dicho, pero muy raro que afecte directamente al comprensivo. Generalmente a veces siempre lo mantienen reservado. Claro que pierden un poquito a veces recuerdos, no es todo, ¿no? Pero por ejemplo, en funcionalidad, ¿no? Que eso también es otro nivel que sí. Entonces, siguen conservados, digamos, ¿no? Algunos, es, pero directamente, como tal, va a estar la expresión, ¿ya? En la fase afectada, va a haber una alteración. Esto significa que las personas que padecen este trastorno pueden tener dificultades tanto para entender, ¿ya? A los demás, porque están no es que la comprensión, o sea, la inteligencia y la aprendizaje, sino es cómo voy a modular lo que tú me estás diciendo para yo directamente bajarle, ya que ha habido un daño neurológico, ¿no ven? La fascia, porque la fascia es una secuela de un daño neurológico que haya tenido un niño o una persona adulta en un accidente o algo, ¿no ven? Entonces, lo van a modular y va a empezar a salir, tiene que empezar a salir la respuesta que estoy. Entonces, esto va a estar alterado, ya esto va a afectar, digamos, a la persona, ¿no? Por eso dice aquí bien clarito, la afasia suele producirse como un resultado de una lesión en el sistema nervioso central, ¿ya? Si algunas siglas que ven aquí no reconocen, me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, como ya les he dicho, puede haber AVC, puede haber una lesión cerebral, traumática, de enfermedad degenerativa, ya como enfermedades de Alzheimer, también puede provocar la fascia, digamos, ¿no? Esta directamente, esta fascia, como ir viendo, hay tipos, ¿ya? Ustedes ya han visto lo que era la fascia, han interiorizado bien en una clase entera, toda una fase que es muy linda, ¿ya? Entonces, hay tipos de afasia, ¿no? Está la congénita, que es la no aparición del lenguaje, ¿ya? Y esto puede ser relacionado por un síndrome genético, ¿ya? Por un accidente que la madre haya tenido, justamente se ha caído y justamente iba a chocar lo que no debería, entonces ha producido, digamos, algo dentro, ¿no? Desde el principio del desarrollo, para que ustedes lean bien, ¿no? No se desarrolla el lenguaje, ¿ya? Sin haber una causa o una alteración orgánica, como les digo, como un síndrome o una malformación, ¿no ve? Un síndrome genético, ¿ya? De tipo alguno demostrado, ¿ve? Generalmente el genético, eh, aquí en Bolivia, se hace la prueba genética, acertamos con el síndrome, que tienen diferentes nombres, ¿no? Como el síndrome de Down, el síndrome de Asperger, el síndrome de solo, ¿no?
Entonces, pero hay síndromes que no se pueden demostrar, digamos, ¿no? Porque algunos, muchos se relacionan, mucha hay diferencia, entonces hasta ponerle el diagnóstico como síndrome vital, con el nombre exacto, ¿ah? Se coloca síndrome genético y eso abre que sí hay un síndrome genético, que sí hay una alteración en el ADN tal, así, 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 pero no está directamente registrado. Entonces, nosotros en muchos casos, si es que nos muestran, digamos, la certificación de un diagnóstico que haya dado, digamos, el centro de genética, recién colocamos el nombre con apellido y todo, pero generalmente si vemos el síndrome genético, clarito se ve la simetría, ¿no? En la cara, que está más baja, que está más se ven las orejitas, se ven los vellos, se ven las manitas, ¿no? Entonces, se hace revisión, ¿no? Entonces, yo directamente me voy a ver en los tonos musculares orofaciales, ¿no? Si están o no, si veo una lengüita ahí, entonces yo no voy a ser la que voy a poner el síndrome genético, pero sí voy a poner eh, interconsulta para descartar, porque yo voy a tener que darle esto, ¿no? Ahora, en la fase congénita puede producir esto, ¿no? Muchos, como les digo, o sea, la fase hasta ahora sigue siendo investigada, sigue. ¿Por qué? Porque es, eh, antes, o bueno, en la actualidad seguimos tomando mucho este porcentaje que hace aquí en la fisura del Broca, ¿ya? Y justamente en este accidente que he tenido, haya sido genético, ¿no ve? Se daña, hace un pequeño, como un pequeño correntaje que realmente la persona, como les digo, puede estar conservada su comprensión, pero a la hora de mandar expulsar oralmente, los nervios musculares no responden, no hacen que fluya esta articulación, ¿no? Entonces con los niños, pues les digo, sigue siendo, o sea, la fascia está muy relacionada con la clínica, ¿no? Con lo clínico, diré, no con la clínica, con lo clínico, ¿no? Que les he puesto, ¿no? Sin embargo, muchos autores atribuyen una lesión cerebral muy fuerte a muy temprana. ¿No? No vamos a culpar al médico, ¿no? Pero supuestamente dicen que atribuye en el parto, ¿no? Esta fascia congénita es ausencia de lenguaje oral, ¿ya? Puede aparecer ahí el tratamiento y puede aparecer el lenguaje sobre los 5 a 6 años, 4 años, ¿no? Que nosotros le decimos también conocida como la disfasia. Y vamos a ver también ese diagnóstico porque es una patología del trastorno del lenguaje y que es muy recurrente en muchos niños, ¿no? Entonces está la fascia congénita, está la fascia infantil adquirida. En muchos libros también vemos, ¿no? Que hay esta. Es una alteración del lenguaje que aparecen después de los 2 a 3 años. Puede haber desarrollado en las primeras etapas del lenguaje debido a una lesión cerebral focalizada. ¿Ya? Su sintomatología son muy parecidos a la fascia de adultos, con jergas, nomadías, parafasias, ¿ya? Entonces, en las observaciones de las adquiridas, vamos a ver que estas dos pueden afectar y pueden clasificarse. No mucho, ¿no ve? Como ya les he dicho, en comprensiva, en expresiva y o mixta, ¿ya? Pero la adquirida perdón, es el mejor pronóstico, ¿ya? Que puede haber. Disculpa, ¿ya? Ya, van a disculpar.
Entonces, esta, ¿no? En la, en esta fascia, mira, podemos, nos puede un poquito hacer como una dispenia, ¿no? Es que se puede ocultar, como nosotros podríamos decir, que haya tenido un accidente, por eso le decimos la lesión cerebral adquirida. Puede ser muy parecida al adulto, ¿no ve? Como estábamos hablando, y hacer esto, ¿no? Entonces, provocar las anomalías se puede provocar, por ejemplo, algunos niños se han caído, han tenido unos accidentes y el pronóstico va a ser directamente una disfasia adquirida y se la pone infantil, ¿no? En estas observaciones. En la epidemiología, en la evolución, pronóstico y tratamiento son diferentes, ¿ya? Que al del adulto y al niño, porque el niño eh, está en desarrollo de aprendizaje, ¿ya? En el adulto no, en el adulto ya ha aprendido, ya sabe. Por eso está, por eso aquí dice, ¿no? Si me hago entender, ¿no? Dice comprensiva y expresiva o mixta, ¿no ve? Entonces el niño está aprendiendo. Entonces se va a dañar un poquito, a él sí se le va a dañar un poco la comprensiva, porque está en desarrollo, está en aprendizaje, está recién nutriéndose de todo, ¿no ve? De aprendizaje, de enseñanza, de nuevas palabras y todo eso, ¿no? Entonces con él el tratamiento es muy distinto al tratamiento del adulto. El adulto ya sabe, ya ha pasado todo el desarrollo humano, o bueno, casi, ¿no? La mitad, o hasta donde le ha dado el accidente, entonces está. O sea, puede estar conservado y algunas cosas no va a ser, digamos, del niño no es implementar eso más. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Seguimos en trastornos del habla, ¿ya? Entonces vamos a ir igual a las anarquias, que es la pérdida del aspecto motórico del lenguaje. Entonces vamos a estar hablando de la boca, estamos hablando de la boca, de la lengua, ya mandíbula, labios, ¿ya? Entonces, esta es la pérdida, ¿no? Poslesión cerebral puede ser también afectada a la olocución del lenguaje, ¿no? De lo que va a hablar, ¿no? Estos síntomas, su sintomatología es la incapacidad para hablar, pese a estar allá la comprensión, otra vez, relativamente conservada. Por eso es que en muchos libros, como les digo, ¿no? El trastorno del habla, ustedes pueden decir, pero está a la primera impresión, cuando la primera que les he dicho, decían, ¿por qué está fácil? ¿Por qué está la anarquía? ¿Por qué está esto? ¿No? Directamente en el trastorno del lenguaje. Porque en, en los mejores casos, toditos, o bueno, la mayoría que yo he tenido, la mayoría, a no ser que sea la adquirida, la que les he dicho, congénita, ¿no? Que está en desarrollo, que sí va a afectar un poquito la comprensión, directamente está el habla. ¿Ya? Dice, ¿no? Incapacidad. Alteración, ya, en estos dos, que es función neurovegetativa y orofacial, ¿ya? Entonces, esta va a ser presencias de cialorreas, la anarquia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no está activada los tonos musculares, va a empezar a variar, ¿ya? No es porque se le está olvidando, por si acaso, ¿ya? Porque sí está la cialorrea, que vamos a hablar en la dilución de eso, que sí, ¿no? Que sí puede haber cialorreas, nosotros también podemos tenerla porque a veces desconectamos de todo, estamos mirando y se nos escapa, ¿no? Y hacemos rapidito eso porque nos activamos y otra vez vemos el reflejo del tono que se nos está cayendo, o sea, que se está cayendo nuestro orejas, ya con la piel ya sientes algo mojado y rapidito te limpias y ya está, ¿no? Entonces de ellos, como está un poquito el tono, ¿ya? Y muy importante que está en rojito todavía, dice motórico, ¿no? Entonces, está.
¿ya? En las primeras fases, ¿no? Se dan en las primeras fases del habla, pero en el entrar de la estructuración de la palabra permite la emisión, ¿ya? Pues no consiguen realizar secuencias acústicos articulatorias, ¿no? De estereotipos, de fonemas y todo esto, según Answata. ¿Ya? Yo les recomiendo el libro del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, ¿no? Busquen al autor, Answata, que es uno de los que realmente ha aportado mucho, 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 mucho en este tema del lenguaje, ¿ya? Entonces, y es un poco clínico también, o sea, que les va a nutrir mucho, ¿ya? Entonces, la anarquía es, como les digo, es una lesión, una podlesión, puede ser igual como una directamente afasia, pero ¿en qué se diferencian, no? En que esta anarquía va a ser directamente, casi más que todo, un, ¿cómo les puedo decir? Está relacionado con el tono muscular, ¿ya? Lo motórico, y la fascia no, ¿ya? Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Entonces, no está tan gradual, ¿ya? Entonces, en esta anarquía, sí o sí, en el tratamiento tenemos que hacer lo que son las praxias, sí o sí. O sea, las praxias son lo fundamental en este diagnóstico. O sea, ustedes les llega a la escuela un diagnóstico de un retardo, ¿ya? Porque no es un retraso, mucho ojo eso, entre los retrasos y los retardos son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, va a venir como diagnóstico retardo anárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que hacer practicar hasta comiendo, masticando, porque tenemos que sacar, digamos, esto. La fase no está, digamos, no, a no ser que en la afasia haya provocado una discapacidad motora, una hemiplegia, ¿no ve? Entonces eso va a hacer que su tonito esté, ¿no? Asimétrica su cara, eso, ¿no? Entonces, pero generalmente directamente algunos sí están, otros no, entonces, pero este va a ser afectado los dos lados, no solamente uno, ¿ya? Entonces, la coordinación de mandar, ¿no? De mandar y que tu lengua esté bien y tú no poder, digamos, reproducir, va a ser muy diferente a la anarquía. La anarquía realmente la coordinación, ¿no? Entonces, las praxias, como se dice, y ya. Como les he dicho, F, no es F, es una F, FNB, ¿no? Función neurológica vegetativa, ¿ya? Entonces está alterada esa. Esto significa, digamos, que el área de masticación, de inclusión, ¿ya? Succión esté afectada. Generalmente con los niños con PCI están afectadas, ¿no? Eh, se los voy a poner bonito, ¿ya? Entonces, para subirlo en la página para que ustedes lo vean bien, ¿ya? Y la orofagia, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, en el tratamiento de estos niños, como les digo, es mucha práctica, ¿no? Y hay que empezar de cero, ¿ya? Hay que empezar por fonemas en la nave. No es como la fascia, que ya empezamos a reproducir la palabra entera, ¿ya? Es mamá. Con estas es ma, ma, ¿no ve? Entonces, le estoy, sí o sí estoy intensivando, te estoy, digamos, estimulando, sí o sí, el movimiento articulatorio, pero bien, y que me repite, que me mire, y que vea cómo es el movimiento, ¿no? Y sí o sí, para esto es como ahorita los tengo los labios, ¿no? Bien rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, sobre todo para los chicos, la imitación del movimiento articulatorio. Y a veces los niños, ¿ah? Se enfocan
donde más hay color. El color va hacia mi boca. Entonces a veces me pinto de azul, de verde y todo eso, para que ellos mismos vean. Y yo le digo, vamos a hacer mamá, ve mis labios. Y él no nada más estar viendo los lentes, mis aretes o algo más que tengo, no, directamente, ¿no ve? Ahí. Entonces, eso. Ya tenemos alguna pregunta sobre la anarquia, ¿no? Entonces, cuando veamos un niño con anarquia, podemos, hasta simplemente un movimiento de articulación, que vamos a cerrar la boca, vamos a abrir, y ¿no ve? Hacer eso es. Las praxias vocales son así esenciales en esto. Como les digo, aquí sí o sí es cada movimiento, la R, cómo es la L, levantamiento de lengua, aquí al paladar, él no ve, mostrarle bien para que él vaya imitando y pueda pronunciar, ¿no? Entonces, y esto hay que hacerlo, ¿no? Sí o sí, porque puede presentarse y puede arrastrar. Y, por ejemplo, tengo un jovencito de 16, 17 años, ya es una secuela para él, pero sí o sí, el lenguaje es una comunicación, ¿no? Y tienen que registrar, y a veces él no puede transmitirla como yo lo estoy transmitiendo, y ya no tiene un retraso de aprendizaje, tiene una discapacidad, ya empiezan a ponerle tildes o etiquetas que realmente no las tiene, porque solamente es la anarquía, la articulación no está pudiendo hacer, ¿ya? Entonces, eso. Vamos a irnos. En la anarquia no hay tipos, por ejemplo, como en la fase. En la fase hay hartos tipos y les hayan debido explicar bien, porque sí, ¿no? En la anarquia no hay tipos, solamente es anarquia, ¿ya? En la fase sí hay, ¿no? Eso también es otra diferencia que hay, ¿ya? Nos vamos a ir ahora, ¿sí? Vamos a tocar, porque es facilito esto. Con esto vamos a acabar con los trastornos de la voz, ¿ya? El trastorno de la voz. Generalmente, y ustedes me han escuchado hablar, ¿no? Hemos hablado un poquito cuando en el primer módulo, cuando estábamos tocando donde que toca el tema de logopedia o fonoaudiología, ¿no? Le hablamos a quién les daba este diagnóstico, ¿no? El trastorno de la voz. Y es un cambio de sonidos de la voz, ¿no? Enfermedades pueden producirse por enfermedades del oído, de la nariz, de la garganta, cáncer, digamos, ¿no? Porque al no escucharse bien, ¿qué va a pasar? No hay un ritmo, no hay una fluidez, no hay nada de eso, ¿no? De la nariz, si es que hay un lap, ¿no? Algo de porino, digamos, ¿no? De la garganta, si es que tenemos, digamos, alguna de las cuerdas vocales o algo dañadas, entonces nos va a hacer, ¿no? Y los patólogos pueden hablar y diagnostican como un problema de la voz. También le dicen problemas o dificultades de la voz, ¿no? Que es un trastorno de la voz. El tratamiento depende ya de lo que pueda ocasionar el cambio de la voz, y puede incluir a terapias, se pueden hacer terapias de la voz. En el trastorno de la voz, sí o sí nos vamos a ir con las especialidades, ¿no? Puede estar regido con el trastorno de la voz con una disfonía o afonía, que les voy a ahorita indicar bien, por eso es que sí o sí nos va a dar la media hora que nos alcanza, ¿no? Para explicarles bien sobre esto, ¿no? Las causas que puede provocar un trastorno de la voz, ¿ya? Directamente es alteraciones en la laringe, ya que están conformadas a un recubrimiento liso de los músculos, ya, y las zonas blandas y húmedas, ¿no ve? Entonces, si yo no tengo, digamos, si ahorita, por ejemplo, al comenzar, y eso es lo que les estaba diciendo en el primer módulo, al comenzar como yo estoy con una voz, y al terminar como estoy con una voz, y son 2 horas, ¿no ve? Y entonces tiene que haber un desgaste. Y la humedad de mi, directamente, mi deglución, mi succión, no está haciendo, digamos,
porque no estoy hidratándome, ¿no? Ahorita me voy a hidratar mejor. ¿Ya? Entonces puede haber una alteración en las cuerdas vocales que vibran para reproducir el sonido. No va a ser la misma, ¿no? No es la misma la voz 2 horas. Y siempre esto aparece a los profesores, cantantes, ¿no? A todos los que tengan su instrumento de trabajo sea la voz, va a ver un rato este trastorno de la voz, ¿ya? Alteraciones en el aire, ¿ya? Que circulan por la faringe, digamos, ¿no? A cuerdas vocales. Por eso es que aquí en la primera les colocaba, ¿no? Esto en la terapia de la voz puede hacer mucho el medicamento, inyecciones o cirugías, dependiendo, digamos, la causa, la alteración, digamos, ¿no? ¿Ya? Algunos trastornos de la voz, ¿ya? Son los siguientes: faringitis, ¿ya? Tumores cancerosos, parálisis o debilitamiento de las cuerdas vocales, ¿ya? Puede haber estos. Y aquí, los factores de riesgo sobre el trastorno de voz, porque es el envejecimiento, o sea, por la edad sí o sí, desde que nacemos empezamos a reproducir, a tener voces diferentes, ¿no? Depende del desarrollo, ¿no? Nosotros decimos a los 14, 13, ¿no? Los niños empiezan a cambiar el tono de voz, se les vuelven un poco más gruesas, ¿no? Por la misma constitución, porque engrandece los pulmones, la faringe, todo eso desarrolla y tiene que provocar una vez. Entonces, sí o sí, los riesgos de factores va a ser, digamos, el envejecimiento, no va a ser nuestra voz de chica como ahora de grande, ¿ya? El consumo de alcohol, ¿ya? Ahí va directamente con la debilidad que podemos encontrar. No solamente es porque el alcohol va a producir si tomas frío, si tomas engaño, si tomas estas cosas, no, directamente va a ser un debilitamiento de la cuerda, ¿ya? Que la vuelva más flácida. Entonces, eso va a ser uno de los factores de riesgo, ¿ya? Las alergias también. Cuando uno tiene alergia, sobre todo los que hacen directamente con la garganta, a cada rato, cuando comen supuesto maní o almendra, esto se les va a hinchar y otra vez. Y al hacer estos, estamos otra vez, ¿no? Las cuerdas vocales son como unas liquitas, ¿no ves? Entonces, estas alergias pueden provocar un trastorno de la voz, ¿ya? Que va a ser cambiante a la reproducción. Enfermedades de reflujo, ¿ya? Que sube y baja igual, ¿ya? Y esto a los resfriados, infecciones de vías respiratorias, ¿ya? Que también hacen que cambiemos de voz. Cuando estamos resfriados, nuestra voz no es la misma, porque sí o sí está inflamado, porque sí o sí estamos, y esto, por ejemplo, muchos de estos, o sea, no, pero la terapia sí o sí tiene que ser con un otorrinolaringólogo también, si es que se requiere, ¿ya? Formaciones de cicatrices por cuellos, algunos que les hacen la transcostomía y todo eso quedan dañados también, ¿no? Todo esto que tenga que ver, sí, ¿ya? El gritar, el fumar, cáncer en la garganta, deshidratación de la garganta, los que no toman mucha agua tienen que tomar nomás, o sea, para mojarse, para poder seguir, y sobre todo los profes que están a potencia de tener los trastornos del lenguaje, ¿no? Sobre todo los que dan hasta 2, 3 turnos, ¿no? Porque están sí o sí utilizando y exagerando la voz, entonces en, en las pausas procuren estar, hidratarse, también tener un dulce, ¿no? La miel, hacer, digamos, de vez en cuando gárgaras de huevo, estas cosas que ustedes dirán, ah, los cantantes hacen esto, no, también es para ustedes, ¿no? Hacer la respiración, ¿no? De aire con, solamente agarran una, ¿cómo se llama? Un vaso de agua, una bombilla. La agua tiene que estar entre, puede ser natural, ¿ya? No fría, ¿ya? Natural, o tibia si se puede, pero no muy, muy caliente también, ¿no?
y entonces hacer burbujas. Solamente soplar la F y todo eso va a volver y va a hacer que te humedezca el aire. Entonces, un rato que te relaje, que haga, digamos, que haya humedad. Entonces, ustedes lo único, un vaso, una bombilla y hacer duraciones de conteos, ¿no? 1, 2, 3, 4 en tu memoria. Duro otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Y hacerlo unos minutos, o sea, en el recreo es la mejor terapia que les puedo decir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Problemas de tiroides también es un factor de riesgo y el mal uso excesivo de la voz, lo que les he dicho, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿no? Como les digo, este diagnóstico, este trastorno de la voz podemos tenerlo todos. O sea, generalmente igual yo los tengo, ¿no? Pero son esporádicos porque ahorita la voz mía ya ha bajado de tono, ¿ya? Se nota un poco la ronquera, ¿no? Porque hasta ahorita no he tomado agua, pero por ejemplo, se ha dado el vaso y voy a aprovechar y tomo, hago mi pausa y mi voz ya está humedecida, ya la he mejorado y ya puedo volver a hacer mi disfrazo y puedo seguir con la clase, ¿no? Entonces, en el trastorno de la voz, como les digo, hay dos patologías, que es la disfonía y la afonía, ¿ya? La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz y el habla, ¿ya? Por trastornos funcionales o, se puede decir, orgánicos en la faringe, ¿ya? La disfonía muestra una serie de síntomas, ¿ya? Caracterizados por alteraciones de la voz, sensación de sequedad en la garganta, tensiones en el cuello, voz entrecortada, sensaciones de falta de aire, pérdidas de la voz, ya esporádicas, porque es así la afonía, ¿no? Y fatiga al hablar, ¿no? Entonces, todas estas van a ser directamente que haya una disfonía. La disfonía, como estábamos viendo en el factor de riesgo, puede aparecerse en resfriados o infecciones de vías respiratorias, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, puede aparecerse la disfonía, el trastorno de voz, dependiendo si es algo orgánico, como ser un cáncer de garganta, que ha sufrido una lesión cerebral y han tenido que ponerle trastostomía, ¿no ve? Entonces, sí o sí, va a ser algo que se va a quedar. Por ejemplo, estos que les hacen la trastostomía, su voz es porque están dependiendo, ¿no? Si es que está con la válvula. Ahora, si no, y si la cierran la válvula, ya han hecho una, ¿cómo se llama? Una distorsión, ya han lastimado las cuerdas vocales para poder salvar, ¿no? Y para que pueda volver a respirar y todo eso. Y entonces ya han hecho esta alteración, entonces su voz siempre va a ser medio ronca, entonces puede tener esta disfonía orgánica. ¿Ya? La funcional no, la funcional es ahorita estoy disfónica, pero voy a descansar, después de la clase voy a estar y más tarde o mañana estoy otra vez normal. ¿Ya? Tenemos los tipos de disfonía aquí, que se puede producir por diferenciación de la edad, como es el envejecimiento y todo eso, como les estaba diciendo, se puede encontrar en diferentes tipos de disfonía en función ya de su causa. Directamente si es orgánica, ¿no ve? Entonces puede haber disfonía aguda, crónica o orgánica, como les decía, ¿no? En la aguda podemos decir que es funcional también, ¿ya? Entonces, la disfonía aguda suele durar entre los 7 a 14 días, ¿eh? Acostumbradas a seguir con un tratamiento, ¿ya? Sintomático, que es, puede ser por un resfriado, como les digo,
¿ya? Y solamente con reposo vocal, por eso es que cuando uno se resfría no hables mucho, porque directamente empezamos a toser y la tos hace raspar la garganta, hace que empieza, ¿no ve? Y entonces a entorpecer, digamos, ¿no? Y sí o sí a debilitar y inflamar las cuerdas, ¿ya? Suelen darse en pacientes ya sin o con presión de riesgo, ya, o sea, que un resfrío o algo así aparecen ¿cómo se llama? Las agudas, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces como les he dicho, las agudas, aquí está, y se los he separado también la disfonía funcional, ¿ya? Que en este caso veremos cómo es que no hay ninguna malformación en la faringe, o sea, como la aguda no tenemos, digamos, sino el mal uso del abuso vocal, ¿no? Entonces, de esto, ¿no? Esto incluye hablar durante periodos excesivos, no descansar, ¿ya? Durante una correcta respiración con el habla, gritar de forma recurrente, ¿ya? Y esforzar el volumen de la voz, ¿ya? Y al decluir mucho. Si ustedes hacen la prueba y empiezan a seccionar, deglutir rápidamente, así por un minuto, ustedes van a ver la sequedad que han provocado, el cambio de voz que va a haber y ya, ¿no? Entonces, eso igual es, o sea, nosotros cuando enseñamos a los niños, que es una parte de las praxias, a deglutir, vemos este factor. Que tampoco lo haga muy rápido, ¿ah? Ahí, ¿no? Y entonces yo veo, porque cuando vamos a hablar de las dialogías, nos vamos a ver que aquí en estas partes empiezan a llenar o están muy secos, están muy blanquitos y ya vemos la sequedad que hay en la boca, o que están muy mojados. Está apareciendo una deglución, ¿ya? Atípica, que se llama esto, y vamos a tocar en el trastorno de deglución esta parte. Entonces, ¿qué se le hace? Y ellos agarran, están hablando y sigue la salida, no están en deglutiendo. Entonces, sí, yo sigo, empiezo a volver, ¿sí? Y cuando es como tomar un sorbo seco, cuando ustedes toman, hacen una sincronía, ¿no? Pero sigo, eso puede provocar una disfonía directamente porque estoy haciendo, la estoy dañando, la estoy forzando a mi garganta, a mis cuerdas vocales, a que afecte esto, ¿ya? Entonces también es muy, veo esta parte, ¿ya? Pero en deglución vamos a tocar también, vamos a seguir tocando. Esta, esta disfonía emocional, les he colocado esta disfonía emocional por el motivo que generalmente sucede a estos niños que tienen ansiedad, depresión, ¿ya? Y esta disfonía viene siendo psicológica, ¿ya? Entonces se los voy a leer. Dice la disfonía emocional o psicogena, ¿ya? Es poco frecuente, ¿ya? Por factores psicológicos y emocionales. Por algo es una disfonía emocional. Con ausencias de alteraciones, ¿ya? Anatómicas y neurológicas, ¿ya? Entonces, sí, con esto me voy a apoyar con esta disfonía emocional, me voy a apoyar igual con el área y el servicio de psicología, ¿ya? En el estrés emocional puede afectar, aunque no lo crean, cuando estamos estresados, ¿ah? La voz no va a ser igual que la voz cuando estamos normales, ustedes lo han notado. Empiezan a haber bloqueos, empiezan a bajar el tono realmente, ¿no? Y es como si se estuviera aquí y tú mismo dices, ay, algo me pasa, ¿no ves? Entonces ahí está disfonía emocional, ¿ya? Y aquí dice, incluso puede provocar una pérdida repentina y se puede volver hasta como una afonía, ¿ya? Entonces, esta
esto, ya está. ¿Ya? Entonces, al producirse, dice, ya está. ¿Ya? Al producir un episodio severo de estrés, los músculos de la faringe pueden verse afectados y experimentar una contracción involuntaria, lo que puede afectar a la voz, dando lugar a una disfonía emocional. ¿Ya? Entonces sí podemos ver a muchos niños que tienen esta ansiedad, que no solamente, digamos, se va a referir a una disfonía tónica crónica, como habíamos hablado, sino una disfonía emocional, ¿no? Donde esto no va a producir muchos bloqueos, no va a producir muchas repeticiones, pero sí va a haber una baja intensidad de la voz. ¿Ya? El ritmo y la fluidez van a bajar. Bien, estamos aquí, disfonías. Y por último, nos vamos a ir a lo que es la afonía, ya esto es total, ¿ya? Entonces, esta afonía es una alteración máxima de la disfonía, ¿no? Ya está en otro nivel. En el otro todavía teníamos voz, pero ha bajado, digamos, el volumen, ha bajado el ritmo, la fluidez, ¿no? Entonces ya va a ser más pausado, ¿no? En la disfonía. En la afonía directamente es la pérdida total de la voz, ¿no? Y es la percusión, ¿no? Hiperfunción, perdón, vocal, que es origen de una patología, ¿ya? Como ser los nódulos, ¿ya? De las cuerdas vocales que realmente hay, ¿ya? De las cuerdas vocales. Esta afonía puede aparecerse como funcional, siempre y cuando el resfrío, o sea, o la infección que estés pasando sea por realmente grave o severo, digamos, ¿no? Entonces puede producirse la afonía, digamos, así que pasa, que no tenga relación, digamos, a alguna enfermedad, entonces puede durarse de 2 a 3 días. ¿No? No hay nada, ¿no ves? Pero esto va a ser secuela de algo, digamos, ¿no? Entonces, una infección que tengas, un resfrío muy fuerte, entonces te va a provocar esta afonía, puede provocarse, pero generalmente las afonías más que se llegan, digamos, al tope, es cuando hay una secuela de una enfermedad de las que hemos visto, de las alteraciones, y ya. Como dice aquí, siempre y cuando no tengan una enfermedad o patología de base que impida volver a la normalidad. ¿Sí? Esta alteración tiene su tratamiento adecuado dependiendo la especialidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a tener con una transgestomía o algo que ha hecho, digamos, una pérdida o algo de movimiento y que haya tenido que realmente lastimar o dañar, entonces va a haber esta, ¿no? Algunas, como les digo, en estas afonías, en estos trastornos de la voz, digamos, y si son de algo virales, entonces sí podemos, digamos, nos ayuda mucho el medicamento porque sí o sí va a ser la cuestión del tratamiento, que son de 7 a 14 días, como les estaba diciendo, donde va a bajar, pues, ¿no? Va a bajar, entonces va a ser un poquito menos, digamos, ¿no? El tratamiento le van a dar acitromicina, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no? Amoxicilina, que las amoxicilinas son clave para se llama? Para el tratamiento de la garganta, realmente es clave, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto a cuánto, se va a ir bajando y se va a ir yendo a la normalidad, ¿ya? Entonces, hemos visto ahorita todo lo que es trastornos del habla, ¿ya? Hemos visto los trastornos de la voz. Entonces, ya estamos viendo cómo vamos a ir nuestra evaluación, cómo vamos a ir viendo las patologías, ¿no? ¿Dónde vamos a ver cuando hay retraso? ¿Dónde vemos cuando hay displasias? ¿Dónde vemos y qué vamos a ir viendo para
adecuarnos a sacar nuestra evaluación, a sacar los niveles, ¿no? Cómo vamos a preguntar nuestros datos generales o cómo preguntamos nosotros, aquí nosotros que evaluamos la parte del lenguaje, ¿no? ¿Qué características preguntamos? ¿Cuáles son las relaciones realmente? ¿No? Y entonces, por eso mismo es que hoy y mañana vamos a tocar pura patologías para que ustedes conozcan y se retroalimenten, para cuando a ustedes les lleguen esto, ustedes van a ir ya, claro, ¿no? Para la siguiente semana, sí o sí, vamos a ir viendo, vamos a ver un tratamiento que es buenísimo. Vamos a ver también sobre la evaluación, ¿no? Y vamos a aprender a sacar niveles, ¿no? Y para eso, la próxima semana, sí o sí, tienen que tener a la mano un lápiz, un papel y una calculadora, ¿no? Para sacar los niveles lingüísticos y cómo se saca, digamos, realmente, ¿ya? Entonces, esto es un poquito igual de matemáticas. Ya. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hasta hoy. Ya hemos visto lo que es trastornos del habla y hemos visto trastornos de la voz. Mañana vamos a seguir con los trastornos. ¿No? Vamos a seguir, a ver. Vamos a seguir con el trastorno de audición, vamos a seguir con los trastornos de lenguaje y de evolución. Han visto que en dos trastornos hay patologías, ¿no ve? Del lenguaje, ¿no? Y realmente, digamos, 2 horas, realmente así, bien explícito, les he dicho de cada diagnóstico, les he explicado, también hemos tocado tratamientos, que son muy fáciles de hacerlos, ¿no? Pero cada uno, como les decía, que la fascia y la anaptia eran diferentes y su tratamiento era muy diferente. Entonces, de la fascia empezaba con la palabra, la anaptia no, porque empezaba directamente con cada fonema, ¿no ves? Sobre la articulación y movimiento y coordinación. Y entonces eso, ¿no? Entonces, para el día de mañana ya vamos a tocar los otros los otros 3 trastornos que tienen también sus patologías dentro de estos trastornos para que ustedes conozcan y, como les digo, cuando les llegue un diagnóstico así, ustedes van a poder directamente ya saber y ver, digamos, cómo ayudar tanto a la familia, tanto a la profesional, a la fonoaudióloga, logopédica, lo que esté haciendo y poder ustedes ayudar, ¿no? Entonces, eso. Entonces, cualquier pregunta, Alguito, hasta aquí en estos 2 trastornos. Ya, sí, es más, les he dicho que iba antes de subir, tenía que ponerse las siglas bien anotadas para que ustedes lo busquen también, si quieren buscarlo en libros, en internet, también lo puedan buscar para que esté bien, ¿no? El nombre. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algo? Ya. Entonces nos vemos hasta mañana, ¿ya? Mañana las clases sí va a ser a las del 5 a 7 de la noche, ¿ya? Hoy día era de 7 a 9 y mañana ya nos vemos de 5 a 7 de la noche, ¿ya? Hasta luego, hasta mañana. Esta mañana, Lice. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Liz.